buenas noches. Este viernes Kerry estará en La Habana, será nuestro hombre en La Habana y será el primer secretario de Estado en hacerlo en 70 años. Por su parte, los congresistas cubano-americanos hablaron hoy sobre el tema y criticaron la nueva política hacia Cuba, calificándola de recompensa sin beneficios. Lo curioso es que el discurso oficial castrista parece darle la razón a los congresistas cubano-americanos, pues Cuba está calificando el restablecimiento de relaciones de victoria de la revolución, conseguida, dicen ellos mismos, gracias a no haber cedido un solo milímetro. Hasta el New York Times está ya reconociendo textualmente que la verdadera normalización es más una aspiración que una realidad. Y enumera algunos de los aspectos en los que Washington ha cedido y Cuba no. Por ejemplo, el Times señala que Estados Unidos ha permitido a los bancos estadounidenses abrir cuentas en Cuba, pero La Habana no detalla cómo. Cuba solo permite el uso de dólares en transacciones internacionales. Estados Unidos aprobó los ferries, pero Cuba no. Estados Unidos permite enviar ya mercancía a empresarios, a potenciales empresarios cubanos, pero Cuba no permite que las reciba y no permite además que los cubanos sean verdaderos empresarios a los que confinan al área de los servicios mientras la producción sigue siendo monopolio estatal. Cuba no permite abrir un CBS, un Publix o un McDonald's, eso lo dice el New York Times, ni siquiera teniendo al Estado como socio. Y agrega, el importante periódico reconoce que Cuba no hace nada a cambio y señala que los disidentes siguen detenidos y detenidas, puntualiza el rotativo, y que incluso ya hay demócratas considerando que Obama está dando demasiado a cambio de nada. Con estos truenos empezamos el programa. Muy bien, con nosotros Idolidia Darias, periodista de Radio Martí, promotora de la campaña Todos Marchamos. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. ¿Qué es Todos Marchamos? Si lo pueden decir. Todos Marchamos es una convocatoria que nació en Cuba, en el Foro por los Derechos y Libertades, que busca llamar la atención internacional, el apoyo y la solidaridad de todos con la situación que está ocurriendo en Cuba los domingos, cuando los activistas salen a las calles a marchar, a ejercer su derecho a la libertad de movimiento y son reprimidos por las fuerzas militares. Leonardo Díaz Castañeda, periodista independiente de UNPACO en Santiago de Cuba. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por su invitación. UNPACO, sin duda, es la organización más activa, sobre todo en el oriente de Cuba. Francisco Rodríguez, analista republicano, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, ya empezó la cuenta del reloj marcha atrás. El viernes va a estar Kerry en La Habana, se va a izar la bandera y yo veo ya pesimismo incluso, como decía al principio del programa, en el New York Times, en las filas demócratas. ¿Por qué? Bueno, esto es una idea que tiene Obama para pasar a la historia. En realidad le importa tres bledos las consecuencias. Él quiere ser el presidente que rompió este gran hito de que nadie que pudo lograr lo que otros 10 presidentes han logrado. El que todo esto es desde mi punto de vista, un día de luto para la nación, un fraude total, una ignominia. Y el señor Kerry... Y no puede ser que los imponderables de la historia, para decirlo de alguna manera, Idolidia, de repente Dios dispone, ¿no? ¿Cómo es? Al revés, el hombre dispone y ¿cómo es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién dispone en este caso? Estoy haciendo el juego de palabras, Bueno, ¿no? yo pienso que las estructuras que tienen que ver con las cuestiones diplomáticas y demás están disponiendo, están pensando en un sentido y la sociedad civil cubana está pensando y está mirando en otro sentido. Yo estuve conversando hoy por la tarde con varias personas en todo el país con relación a esto que va a ocurrir el viernes y hay un desencanto total y una apatía y un desinterés hacia todo. Algunos me decían, mira, nosotros no esperamos nada, no nos interesa, y a las 3 de la tarde todavía nadie de la sociedad civil cubana, de los activistas más conocidos, habían recibido invitación para estar el viernes. Así que... Leonardo, algunos estaban preocupados porque en Puerto Rico hay un gran evento de la oposición y algunas personas estaban pensando que muchos de esos opositores que iban a salir de Cuba a Puerto Rico, que van a salir, deben estar realmente en La Habana, ¿no? Haciendo algún tipo de ruido o procurando que
que las autoridades norteamericanas o las cubanas le hagan caso. ¿Qué plan tiene un Paco? Que se pueda saber, por supuesto, ¿no? Bueno, en sentido general quiero partir desde un inicio. Quizás un tanto me vaya de la pregunta que me hace. Y voy a partir del restablecimiento de la relación entre Cuba y Estados Unidos. Han tenido la desfachatez. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla, cuando estuvo acá en Estados Unidos inaugurando la embajada de Cuba en los Estados Unidos, que dijo textualmente: existen diferencias entre Cuba y la Unión Europea, entre Cuba y los Estados Unidos en materia de derechos humanos. Esas diferencias persistirán. Quiere decir que seguirán violando los derechos humanos, quiere decir que seguirán pisoteando lo más elemental de la vida del cubano. ¿Qué van a hacer y bueno, ustedes la Unión Patriótica de viernes? Cuba, por supuesto, seguirá haciendo su activismo como lo ha venido haciendo hasta ahora. ¿En qué sentido? En el sentido de las marchas que se están haciendo en las diferentes partes de la nación, no solamente en Santiago de Cuba, también en Las Tunas, Guantánamo, Camagüey, Ciudad de La Habana, que se ha ganado mucho y está, como se dice, asumiendo el papel. Paco se ha convertido en un movimiento nacional, eso no hay dudas, tiene un arraigo popular tremendo, por eso digo, me pregunto sin ninguna animadversión. Vuelvo a la pregunta, ¿qué va a pasar el viernes? O sea, ¿cómo hacerse escuchar cuando los gobiernos no quieren escuchar? Bueno, ¿Hay algo que se te ocurra? No sé. Bueno, pienso que se va a seguir haciendo lo mismo. Se va a seguir haciendo lo mismo. Ya la Unión Patriótica de Cuba ha trazado estrategias en este sentido, porque realmente no puede pasar esta fecha tan importante para el pueblo cubano, que por supuesto está enajenado de lo que va a suceder, porque lo tienen olvidado el mismo régimen cubano, como lo ha venido olvidando durante estos 56 años, el gobierno cubano no, la tiranodinastía castrista, para llamarlo por su nombre. Me estaba comunicando la producción que ya tienen información de algunos de los invitados, ¿no? Fanjul va a estar allí, Freddy Balcera, un activista importante demócrata que ya estuvo también en Washington, Joe García, Paul Cejas, Jorge Masanto declinó. Esos son datos que me ofrece la producción del programa. Me imagino que han estado ya publicados. ¿Hacen bien o hacen mal? Hacen bien si se van a desenmascarar. Desde el momento que tú estás haciendo eso, tú eres cómplice de los golpes de las damas de blanco. A mí no me importa. ¿Tú crees? Pero ellos tienen una idea de que esta otra estrategia puede funcionar. ¿Por qué no darle el beneficio de la duda? A lo mejor estamos equivocados nosotros. Yo no tengo ninguna duda después de 56 años de tiranía. Es bueno que se desenmascaren. Hay un Fanjul bueno y un Fanjul malo. Hay cubanos buenos y hay cubanos malos. Te dicen que quieren... Eso no es el mismo argumento del gobierno cubano. No, mira... Que nos dividió en cubanos buenos y cubanos malos. Y al final no debemos todos los cubanos, independientemente de la posición política que tengamos, tener todos los derechos. No es hacia la Cuba que aspiramos. ¿No es un poquito complicado eso? El que escupe, el que le tira excremento, el que te roba tus propiedades, el que te fusila en un paredón, ese es de los malos. No me vengas con cuentos. Aquí sí hay buenos, yo soy uno de ellos, y sí hay malos. Eso no debería determinarlo la justicia. Pero me hablas de justicia en Cuba. En Cuba no hay derechos, no hay justicia. Entonces es un poco difícil. Y te contesto, Cao, porque yo pienso que la oposición en Cuba sigue tan desprotegido como antes. Para ellos poder ir a la embajada tienen que recibir una invitación. Ellos no pueden entrar el viernes, aunque quisieran, aunque ellos dijeran, bueno, si nos invitan, vamos, o una representación va a estar allí para de alguna manera recordar que existimos, pero si no los invitan no pueden ir. Este fin de semana una manifestación ingeniosa, ¿no? Que se pusieron la máscara de Obama. Pienso que sea esa una de las maneras que han tenido ellos desde la calle para hacerse sentir, hacerse presente. Hay otra cosa que a mí me llama la atención, es que todo el mundo, ahí teníamos las imágenes, ¿no? Sí. Las imágenes me parecen sumamente ingeniosas, ¿no? A veces con un simple gesto, ¿no? Se dice tanto y da tanto que pensar.
Otra cosa que me preocupa, decía, era el hecho de que todo el mundo está hablando de las relaciones diplomáticas entre ambos países como si Cuba hubiese nacido en el año 59 o en el año 60, ¿no? Vamos a hablar cuando regresemos de la pausa de las ilustres figuras cubanas de la República que fueron embajadores aquí en Estados Unidos. Estamos hablando de Carlos Manuel de Céspedes, del hijo del padre de la patria, ¿no? De Carlos Márquez Sterling, ese gran italiano Mambí que fue Oreste Ferrara. No, gente de verdad, de talento, y vamos a hablar un poco de quiénes fueron embajadores en Cuba y las consecuencias que tuvo la participación de muchos de ellos. Regresamos enseguida con